tema va a hablar acerca de juicio. Y como dijimos ya ayer en la noche, lamentablemente cuando no se tiene un concepto claro de quién es Dios, entonces todos los términos los podemos confundir, tomarlos desde otro punto de vista. Y aunque la palabra juicio, humanamente hablando, está bien comprendida, ¿no? Tiene que haber un acusado, tiene que haber un juez, tiene que haber un abogado. En la Sagrada Escritura, mucho de lo que se va a hablar tiene que ser entendido como algo así, como el mundo del revés. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de milagros, los milagros no pueden pasar por el filtro del método científico, porque no son comprobables algunos milagros, ¿no? Pues que mucha ciencia que fue formada dentro de la alta crítica no concibe las cosas que nosotros creemos por fe milagros como un milagro, sino más bien como algo que no tiene explicación o como tal vez algún error en el cálculo, en el caso específico del paciente, por ejemplo, hablando de la salud. Piensen eso, por ejemplo, un profeta que no quiere predicar la palabra, el Señor está mandando que predique, huye de la presencia de Dios, cae en el mar que estaba furioso y es tragado por un pez. Entonces, ahí la alta crítica es un grupo de pensadores científicos, ateos, dicen, vamos a investigar qué pez es. Y hasta este momento no han descubierto qué pez. Obviamente que si algo es ingerido por un animal, como todo ser vivo, los jugos gástricos van a deshacer al hombre y es imposible que esté en el vientre del pez, y peor, orando dentro del vientre del pez. Entonces, por eso es que la Biblia y todos los temas que se estudian tienen que ser vistos desde el punto de vista de la fe, porque si no nos confundimos. Ahora bien, cuando vamos a hablar de juicio, también tiene que ser visto desde esa óptica. ¿Por qué? Porque podemos creer que el juicio divino es prácticamente algo literal a lo que nosotros hemos visto plantear. Yo quiero llevarles a la Biblia al primer juicio. Al primer juicio que se vivió en la Biblia, que está en el libro de Génesis. Solo recordemos este juicio. Vamos al libro de Génesis y vamos hasta el capítulo 3 de Génesis. Fíjese. Génesis capítulo 3. Y vamos a ir hasta el versículo 1 en adelante. ¿Sí? Vamos a ver Génesis 3, 1 en adelante. ¿Y qué dice la Biblia? La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Versículo 6. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces, haciendo ahí un breve análisis, Dios, o la ley, la palabra de Dios, había sido dicho: de ese árbol que está en el medio del huerto, no coman, porque el día que coman de él van a morir.
El espíritu de profecía, para los que nosotros hemos estudiado un poco el espíritu de profecía, dice que los ángeles se reunían con Adán y Eva, ¿no? Y Dios mismo se presentaba y conversaba, ¿no? Y él les contextualizaba, esto pasó en el cielo, o desastre, ya se revelaron, y fueron advertidos, la palabra estaba aquí puesta, la ley estaba ahí, la palabra de Dios, lo que no se debía hacer. Y aparece ahora el enemigo. Y el enemigo persuade a la mujer, ¿no? Y le dice, no, lo que pasa es que en el momento en que comas, ciertamente vas a morir. Y entonces dice que la mujer comió, ciertamente no morirá, se dijo la culebra. Y entonces, miren lo que pasa en el versículo 8. Luego, la voz de Jehová Dios se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Pero Jehová Dios llamó a la mujer y le pregunta, ¿dónde estás? Y él responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. En el versículo 11 otra vez. Entonces Dios les pregunta, ¿quién te enseñó que estabas haciendo? Y el hombre le responde. Entonces, pregunta aquí, ¿Dios sabía lo que había hecho a la Eva? Sí. ¿Y por qué pregunta? Ahora bien, dentro del proceso de un juicio, hay preguntas. Donde que tanto el abogado acusador o el abogado defensor como el abogado que está en la contraparte tiene que preguntar para saber la verdad, descubrir la verdad, hacer justicia. Pero en el caso de Dios, Dios sabía lo que había hecho la vida. Las preguntas que Dios está haciendo aquí no es para él descubrir cuál es la verdad, pero ya están formando parte de un juicio. Entonces, ¿por qué pregunta Dios? ¿O para qué pregunta Dios? Porque lo que él está esperando es que ese análisis decisivo en un juicio se libre, donde también tiene que ser librada toda decisión nosotros como seres humanos tenemos que hacer, que es en la mente. Dios sabía lo que había hecho, ¿o no? Sí. Dios lo sabía, pero pregunta para que el hombre descubra el mal que él había hecho, para que entienda. Por eso es que Dios no es injusto. Los juicios de Dios son justos. ¿Por qué? Porque sobre la verdad que ya él conoce, el Señor intenta que el ser humano racionalice, acepte y, si es posible, se arrepienta. Entonces viene el veredicto en el versículo 14. A ver. El 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Ahora aquí está la oportunidad, ¿no? Y ella responde, la serpiente. Versículo 14, Jehová le dice a la serpiente, por cuanto hiciste esto, maldita serás. Pondré enemistad entre ti. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol, no comerás de él, y maldita será la tierra por tu causa. Entonces, el primer juicio comenzó en el Edén, producto de algo, y que finalmente, hermanos, tiene el mismo contexto del juicio final. Pero yo les voy aquí a tratar de ejemplificar lo que pasó. Aquí estaba Adán y Eva, como el mixto, y Dios les dijo, no coman, porque el día que coman mueren. Y le fue dicho varias veces, varias veces. Pero un día apareció la serpiente, o el mal, y en una sola hora, en cambio les dijo, coman, no van a morir. Y el hombre, la mujer, el ser humano, tuvo que decidir qué cosa. Por eso es que yo muchas veces hemos profundizado en esto cuando hablamos que es pecado. Cuando se pregunta qué es pecado, la gente dice robar, fornicar, ¿verdad? Desobedecer.
Pero la desobediencia, el fornicar, el adulterar es la consecuencia de lo que realmente es pecado. ¿Qué es pecado? El hombre tenía que decidir, la mujer tuvo que decidir, ¿a quién le cree? Esto es muy, pero muy claro. O le cree a ese Dios que le dijo no comas porque si comes mueres, o le cree al enemigo, a la serpiente astuta, que era el diablo que utilizó este instrumento maravilloso de la naturaleza, al decir si comes no vas a morir, vas a ser como Dios. Entonces, cuando vamos a hablar de juicio, el juicio se está llegando cada instante. Solamente que el juicio final va a tener una connotación más trágica y dolorosa. Les voy a poner otro ejemplo. Aquí en la Biblia, la palabra de Dios dice así. Voy a parafrasear por temas de tiempo. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en el día de reposo, y lo llamares delicia santa, ¿no? Lo venerares, ¿no? Yo te haré cabalgar por las alturas, dice la palabra. Han leído, ¿verdad? Se han leído. Entonces, pero pague el estudiante cristiano. Está en la Politécnica Nacional. Y entonces le dicen así, vas a tener que recibir clases viernes de la noche, sábado todo el día. Y comienza un conflicto. A eso se le conoce como microconflicto, lo que lo está preparando para el juicio final. Y entonces, hay cristianos, hay personas que dicen, no, pero pídele permiso a tu pastor. Y no entiende la solemnidad de la promesa de Dios, no el mandamiento, sino la promesa. ¿No? Y el cristiano duda, otra vez está, o le crees lo que dice el Señor, o le crees lo que dice el mentiroso. Y ahí estamos nuevamente, en una encrucijada todo el tiempo. No sé si me están entendiendo hasta ahí. Entonces, cuando el creyente le cree, se salva. Es más, está aprendiendo cómo se salva. Que la salvación, hermanos míos, para el juicio final no tiene nada que ver con obras. Y saben que nosotros hemos tenido un problema cuando vamos a enseñar la Biblia respecto a esto. Porque mucho tiempo nosotros llegamos a creer, siendo cristianos protestantes, en algún momento salimos nosotros venimos de la cuna del protestantismo católico, o sea, fue gente católica que tenía este pensamiento súper fuerte respecto a la salvación por obras, que se levantó un movimiento de reforma para que nosotros creamos como hoy creemos. Y entonces, a mí me ha pasado, ¿no? Yo recuerdo cuando estuvimos organizando un campamento en una ciudad. Salimos del campamento, al frente había tiendas y una señora nos dijo, oiga señor, disculpe, ¿de qué iglesia son ustedes? Porque veo que están cantando, están ahí, 400 muchachos. Adventistas. Ah, ya, los que no comen chancho, ¿verdad? Ya, los que no comen chancho y los que no se ponen minifalda. Ah, ya. Y aunque esto suena chistoso, yo he visto adventistas, cristianos, que sin miedo en el Facebook publican, ponen el chanchito y dicen anatema el que come este tipo de carne. Y confundidos confunden. ¿Por qué? Nosotros creemos que hay una reforma que hacer, pero que comienza en el cerebro. O sea, es que si usted se hace vegetariano, pero mientras come la lechuga, sigue saboreando la carne, mejor coma la carne. Porque convertirse no es mostrarse, es vivirlo acá. Porque de lo contrario, llegamos a caer en el mismo plano de toda esta iglesia, esta historia. Usted ve en la Biblia de gente que inclusive llegó a creer que era parte de una comunión sagrada de lavarse las manos para asistir al templo. Entonces, cuando nosotros tenemos una visión correcta respecto a Dios, el juicio es a favor de los que creen en aquel que dio su vida para salvar. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cosas como esta? Cuidado,
El juicio investigador ya comenzó. Puede ser que ahora esté revisando tu casa. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Durante algunos años, muchos cristianos vivieron asustados, pensando que hoy no tengo que decir una mala palabra, hoy no tengo que pecar, porque puede ser que un día se esté librando de juicio. Entonces dices, justo el día pequeño perdí. Esa es una comprensión tan vana de la salvación que es Jesús. Cuando Adán y Eva, vamos a otra escena, la última cena, ¿te acuerdas? Cuando Jesús subió al aposento, y entonces estaban en la mesa, Judas lo iba a vender, en su corazón ya se había dispuesto a vender al maestro, ¿recuerda? Por las monedas. Y dice que cuando ellos llegaban, como la tradición era de lavar los pies de las visitas, nadie se levantó. Y Jesús se levanta, enseña una toalla, ¿verdad? Y comienza a lavar los pies de todos. Y cuando llega a Pedro orgulloso, sin entender, ¿no?, lo que sería la gracia limpiando, justificando el orgullo, lo que ya le iba a pasar. Dios y Jesucristo estaban queriendo ya justificar la brutalidad que iba a ser más adelante cuando lleguen. Pedro, humanamente, pensando en el orgullo, le dijo, ¿cómo me vas a lavar tú si tú eres el maestro? Que me lave Juan, que me lave Felipe, pero tú no. Y el maestro le dijo algo revelador. Si yo no te lavo, ¿qué cosas que no te estás dando cuenta? Si yo no te cubro, si mi persona no te lava, no tendrás parte del reino. Y Pedro enseguida, ¿qué dijo? Báñame. Pero él todavía seguía en el nivel humano, no entendía respecto a la salvación y el juicio. Porque lo que estaban diciendo, en otras palabras, el único que te puede justificar y lavar de tus culpas soy yo, mi sangre. Ese es el símbolo. Por eso es que nosotros, cuando practicamos la Santa Cena, no lo hacemos creyendo que en el momento que comemos el pan y la sangre es el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo literal. No creemos así. Es un símbolo recordatorio de que en Jesucristo ya somos salvos. Entonces, cuando uno abraza esa verdad, el juicio ya no es para miedo. Mire, vamos a un texto. Vamos al texto que está en 1 de Pedro 4:17, y me gustaría que alguien me ayude a leer ese texto. 1 de Pedro 4:17. ¿Qué dice? Entendiéndolo desde esta óptica bíblica, por favor, puedes leer lo que dice 1 de Pedro 4:17. ¿Qué dice? Porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y si empieza primero por nosotros, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Ya. Si nosotros no entendemos este contexto de salvación por la fe, obviamente que vamos a seguir viendo por medio los que ya hemos aceptado como Salvador a Jesucristo. ¿No? Pero los que no dicen, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio? Entonces ahí viene la tristeza del juicio final. Por eso es que los llamados son constantes, cada día, cada noche. Entrégale tu vida a Cristo. ¿Para qué? Para que puedas formar parte en ese juicio para vindicación, para salvación. Ahora, ¿cuántos han escuchado respecto a cómo se va a desarrollar el juicio investigador? ¿Cómo se está desarrollando el juicio investigador? ¿Ya alguien ha escuchado respecto a eso? ¿Qué pasó cuando Dios fue acusado por el diablo en el cielo? ¿Cuántos ángeles cayeron? ¿Se acuerdan que dijimos el día sábado? El diablo convenció a la tercera parte de ángeles del cielo y cayeron. ¿Y de qué lo acusó a Dios? De ser injusto, de ser dictador, de ser malo. Y entonces este dicho quedó flotando en la mente de aquellos que permanecieron con Dios en el cielo, que nosotros ahora sabemos, como ya hemos hablado, que existen otros mundos que también vieron esto,
Y entonces el tema del juicio no solamente tiene un asunto salvífico para las personas, sino también un asunto de vindicación del carácter de Dios, de quién es Dios realmente. Por eso es que Dios, cuando Satanás se rebeló, no lo destruye. Aunque él pudo dar un chasquido y acabar al demonio y todos sus ángeles. Pero es que el carácter de Dios es amor y la única manera que él tiene para que la gente obedezca es voluntariamente por amor. Y entonces ahora, en este proceso de juicio, mientras estamos aquí en la tierra, se está demostrando que realmente los juicios de Dios son rectos, son justos, son verdaderos. Ahora bien, comienza por la casa de Dios. Dice, pero ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Quién era el Evangelio? ¿O qué era el Evangelio? ¿Se acuerdan? Apocalipsis 14. Temed a Dios y dadle gloria, ¿no? Y vi un ángel que predicaba el Evangelio eterno. ¿Qué era el Evangelio eterno? A ver, estuvieron atentos el día martes. Buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuáles? Tiene un nombre, sí, Jesucristo. Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia y la palabra de Dios fue dicha, la paga del pecado es muerte. Hermanos, escuchen, lo que nosotros nos merecemos realmente, si hay alguien bueno aquí, que hace cosas buenas, lo que realmente se merece es la muerte. Y si no hubiera intervención de Cristo como el abogado, como el amigo, como el intercesor, nosotros vamos derechito a la muerte. Entonces, pero para esto fue enviado el Hijo de Dios, y leímos ahí, para deshacer de estas obras, las obras del diablo, para que cuando uno, creyendo por la fe en él, lo acepta, crea que en ese juicio ya está vindicado, que en ese juicio ya está libre. Por eso, miren, vamos a leer algunos pasajes más. Aparte de que hay un juicio de Adán y Eva, que es un juicio de preguntas y respuestas, de estar llevando a la razón. En el caso de Pedro, cuando está en la mesa, no entendió, llega Judas, y hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, donde que se vuelve a recordar el momento, y dice que Jesucristo, cuando estaba lavando los pies de Judas, él estaba esperando que Judas le diga, Señor, me arrepiento, yo te estoy yendo a vender por estas monedas. Pero Judas tuvo miedo. Judas quiso quedarse en la posición que estaba. Cuando tú escuchas un llamado y hay una voz que te está diciendo es que le vas a quedar mal, es que de gana te vas a entregar, es que no vas a poder, es la misma voz que le habló a Judas, es la misma voz que acusó a los ángeles en el cielo, era el mismo Satanás que dice el Espíritu en profecía cuando Jesús le estaba rogando, oye, vuélvete, él dijo, no, yo ya me fui tan lejos que no puedo volver, ya Dios no me va a perdonar. Y eso es lo que piensa hoy la humanidad. ¿Para qué me voy a entregar a Cristo si he sido tan malo? ¿Cómo me voy a ir a Cristo si soy lo que soy? Y entonces se propicia esto. Y en este momento se está llenando parte del juicio, donde ya hay personas que todavía no han aceptado a Cristo, que tienen la oportunidad de decir, yo me quiero entregar. Porque escúchenme, va a llegar el día donde todo se va a acabar. Se va a acabar esto. Es más, lo estamos viendo acabarse. Ya lo estamos viendo acabarse. Recuerden el juicio que hubo en Sodoma y Gomorra. Otro juicio, ¿no? Y entonces ahí estaba Abraham negociando con Dios. Señor, pero si hubiera 50 justos, por eso 50 no destruyen la tierra, pero los 50, ni los 40, ni los 30, ni los 20, ni los 10. El juicio tuvo que venir. Y si no hubiese sido por la figura de intercesión de Abraham, que entró a rescatar a un Lot que estaba, piensen en esto, llega Abraham a visitar, a rescatar a Lot de sus hijas, y dice que la gente estaba tan corrupta que querían violar a los ángeles que visitaban a Lot, querían violarlos. Y Lot hace algo que muestra que también estaba desviado.
Llévense a mis hijas y hagan lo que quieran con ellos, pero no le toquen, no hagan nada con ellos. Por un lado, queriendo hacer lo bueno con los visitantes celestiales, un algo se daba cuenta que era, y por otro lado, no le importaba que sus hijas. Y la mujer, cuando iba camino, saliendo de Sodoma, y le habían dicho, por favor, no regreses a ver esa contemplación de quererse quedar con material, la transformó en una estatua de sal. Ninguno de ellos se merecía salvar. Porque ahí estaba una mujer que amaba lo material. Dos hijas que ya de alguna manera habían sido influenciadas, las hijas, por el medio. Y un papá que estaba desviado. Pero es que no es por obras. Es por gracia, la intercesión de Dios ahí, utilizando Abraham. Maravilloso. Ahora yo quiero llevarles a algunos textos más para poder ir cerrando esto. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 8:1. Ahora Pablo, después de hacer todo un análisis, hacer un estudio sistemático del tema, porque Pablo, aparte de haber sido formado por Gamaliel, uno de los maestros de la ley en las escuelas más poderosas de los tiempos, ¿no? También llegó a entender quién era Jesús. ¿Y qué dice ahí? Romanos, primero con Romanos, después vamos a los textos que nos van a dar claridad al respecto de eso. ¿Qué dice Romanos 8:1? Por favor, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya, esto es sumamente interesante de analizar. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que andan en quién. Miren, aquí hay palabras que hay que considerar a la hora de leer. Ninguna condenación hay para los que están en. Grábense en esta afirmación que les estoy diciendo y vayan hasta Gálatas. Vayan hasta Gálatas. Y miren lo que se dice ahí en el versículo 16 del capítulo 5 de Gálatas. Pablo, entendiendo el conflicto que se vive, el juicio en esta vida, dice así, Gálatas 5:16. Digo pues, ¿qué dice ahí? Vivir según el Espíritu y no satisfaréis los deseos malos de la carne. Andad pues en el Espíritu. En el Espíritu. No es lo mismo decir andar con que andar en, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí. Entonces, reglas gramaticales. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga voy con mi patineta o con mi bicicleta o con mi patineta, que decir voy en mi patineta. El Espíritu de Dios tiene un trabajo aquí. ¿Cuál es ese trabajo? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y eso en la vigilia hablamos un poco. Pero, hermanos míos, el Espíritu está para toda la razón humana. A todos nos interviene. Al violador que está a punto de violar, le habla. Al borracho que está a punto de tomar, le habla. Y yo no sé si alguien no fue cristiano de cuna y algún día se emborrachó, pero yo que no fui cristiano de cuna y que algún día me emborraché, yo escuchaba esa voz. Oye, no está bien, te vas a morir. Pero era más fuerte la carne, los deseos de la carne que uno iba. ¿No? El Espíritu está trabajando en todos. No va a haber un pretexto en la tierra que digan, a mí no se me dijo. Pero cuando yo decido que Jesucristo sea mi Señor y me entrego a Él por medio del bautismo, porque ya vamos a ver el pasaje, recibo al Espíritu. Ahora yo vivo en el Espíritu. Por eso es que el escritor diría, ¿no es cierto?, que el que cree y se bautiza, ese será salvo. Así está escrito, aunque nos complique la vida. Ustedes sí sabían que la palabra bautizo es una palabra griega que usaban los griegos
es la palabra bautismo, en griego, que significa, los griegos utilizaban esto para hundir la taza en el vino o en el agua. Y entonces, cuando estamos hablando de bautismo, no es otra cosa más que la que el mismo Señor Jesucristo enseñó cuando Él se dejó bautizar por Juan el Bautista. Se hundió en el agua y se levantó y dice que hubo una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y una palomita era el símbolo del Espíritu Santo de Dios. Pregunta: ¿Jesucristo pecó alguna vez? ¿Jesucristo pecó alguna vez? ¿Y por qué se bautizó? Porque sabía que una noche como esta, alguien que no haya sido bautizado, alguien iba a hablar sobre esto. Para que entienda, así como un dibujo, este es el camino. Recibe el Espíritu. Ahora, claro, mi mamá me dice que a mí me bautizó cuando yo tenía 3 años. Pero cuando vamos a la Biblia, Jesús no se bautiza a los 3 años. A los 8 días de circuncidar lo he llevado al templo para ser presentado, dice la Biblia. No bautizado. La tradición bíblica era que los niños, después de haber ya salido del vientre de la madre, tenían que ser presentados en el templo, no bautizados. Por eso es que Jesús se bautiza, para comenzar su ministerio. ¿Por qué? Porque la decisión es un asunto que tiene que darse aquí en la mente. El creer en aquel por el cual nosotros estamos entregando la vida. Ahora, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. Ahora, y ahí viene una partecita que es la lucha que tenemos. Los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. ¿Verdad? Y claro, es así. El que tiene el Espíritu y que conoce a Dios, inevitablemente obedece. Es más, automáticamente obedece. Sin presión. Es un gusto de obedecer. Les voy a poner un ejemplo tonto. Y voy a decir que es un ejemplo tonto. Pero fíjense, los que son casados, ¿no? Si la señora, que hoy es señora, ya casada, hubiese escuchado del marido que le decía: mira, yo me quiero casar contigo porque yo quiero que tú críes a mis hijos, que planches, que cocines, que le limpies el popó y que tengas arreglada la casa y que, bueno, si quieres también trabajes. Pregunta: ¿se hubiese casado? No. Si le dice sí. No. Pero se conocen, comienzan a tener una relación de compañerismo, se conocen, comienzan a enamorarse. Oye, ahí están, planchando camisas, limpiando a los niños. Y algunos no como yo, barriendo, trapeando y cocinando. ¿Por qué lo hago? No es porque me va a pegar mi esposa si no lo hago. Porque si no, ella tendría que estar juzgado del hombre maltratado, ¿no es cierto? Es porque amo. Y porque yo no quiero que se canse más de lo que ya se cansa. Entonces me importa que me la vaya a mí. No sé si estoy poniéndole ya un ejemplo. Entonces yo obedezco y hago las cosas por amor y me gusta. Ahora, cuando usted encuentra a alguien, un cristiano que dice que se entregó, que creyó en Jesucristo y llega tarde a la iglesia, no entendió. No entiende. A menos que pase lo que nos pasó el día, ¿no? Yo estaba esperando allá, usted estaba esperando acá. Y creíamos que los ángeles me iban a traer, ¿cierto? Pero, ¿por qué el cristiano llega tarde y dice: el único día que tenemos para dormir a la escuela sabática es 9? ¡Qué pereza! ¿Por qué? No ha entendido quién es Dios, su salvación, su intercesión. ¿Entienden? Porque cuando uno se está enamorado, por ejemplo, igual, yo cuando estaba de novio, no sé si todos ustedes, ella me decía: nos vemos a las 10 de la mañana. Yo no llegaba a las 10, pues. Primero, yo siempre me veía si estaba sentado, me bañaba 3 veces, me perfumaba 5 veces, me sacaba brillo los zapatos bien, ¿no? Y yo llegaba a 9. O sea que cuando uno está emocionado, no llega, no le hace esperar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Eso es así. Oye, el país no se vaya tan lejos cuando consiguió su primer trabajo y estaba emocionado con su primer trabajo. Usted no llegaba atrasado el primer día de su trabajo, sí.
No. Entonces, cuando uno entiende que el juicio es a favor de uno porque ya creyó en Jesucristo y en Él es salvo, la obediencia es innata. Por eso dice, ninguna condenación hay. Porque estos andan en obediencia. Están en el Espíritu. Y otra cosa, ¿no? Cuando ustedes se van hasta Romanos 3:28, por favor, este otro texto, y vamos a ir cerrando. Hermanos, este tema es un tema impresionante. Se podría estudiar semanas enteras cuando vamos a hablar de lo que realmente es la base de la creencia del adventismo. La justificación por la fe no es un pilar, es la base donde están sostenidas todas nuestras creencias. Romanos 3:28, ¿qué dice? Sabemos pues que el hombre justificado por la fe sin las obras De la de ley. la ley. Concluimos, pues, dice que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué papel juega la ley? El papel que juega hasta hoy la ley, inclusive hablando humanamente. Por ejemplo, cuando yo estoy viniendo, ahora que veníamos, vemos el semáforo en color rojo. Sabemos que el semáforo en color rojo, en la ley de tránsito dice que ¿qué tiene que hacer el vehículo? Detenerse. Detenerse. Puedo leer esta versión. Por favor, lean. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, no por obedecer la ley. Pero somos justificados por fe, no por la obediencia a la ley. Ahora, ve el semáforo, estamos 80 kilómetros por hora. La ley nos dice el rojo para. Yo decido de obedecer o no, porque puede ser que vaya un policía. Es más, el semáforo no tiene ni ojos, ni oye. Entonces yo decido si me paso el rojo o me detengo, ¿verdad? Pero ¿por qué me detengo? ¿Por qué me detengo realmente? ¿O por qué debería de detenerme realmente? Por la infracción que me van a poner después. ¿Por qué? Porque puede morir. Entonces la ley cumple el papel de advertencia. No cometas adulterio. Y es más, cuando ustedes leen bien los mandamientos, se van a dar cuenta que no son mandamientos. Porque si usted cree en este Dios, se transforman en promesas. No cometerás adulterio. Porque la primera parte del decálogo dice, yo soy Jehová, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de la tierra de esclavitud. Yo soy tu Dios. Y al ser yo tu Dios, te prometo, si estás en mí, no cometerás adulterio. Amén. No cometes adulterio. Y escúchame, aquí me decía algo que no le gusta, pero está bueno, a veces es meloso. Pero escúchenme, miren, la gente no puede creer que después de casi 23 años, yo todavía estoy enamorado de mi esposa. O sea, al punto de que es linda para mí. Me gusta que la gente sepa que ella es mi esposa, porque me encanta, me gusta, estoy enamorado, la amo. Pero esto no era así cuando no tenía a Cristo. Me aburría. Y no les quiero contar mi vida pasada, que afuera hasta los 18 años, más parece que viví 40 y pico. Pero yo descubrí que cuando uno tiene a Cristo, todo se transforma, cambia. Por eso es que un hogar sin Cristo es fracaso asegurado. Entonces aquí dice, y en la versión del hermano Cornelio que nos dio más claro, ¿no? Concluimos que el hombre es justificado por fe. Y este tema de la fe, hermanos, no es un tema de sentir. ¿Sí saben? No es que esperemos que se abra un mano, de luz, caiga la lucecita, ya, ahí está Dios, ¿no? Es un tema de leer, creer. No es un tema de sentimiento. Porque si se tratara solo de sentimiento, de sensación, estaríamos perdidos, porque nosotros somos un cúmulo de emociones. Entonces, si la Biblia dice, por gracia sois salvos, hablando en el contexto del juicio, ustedes y yo ya somos salvos, si creemos en Él, por la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Y la convicción, punto. Entonces, si el Señor dice que yo ya soy salvo, yo soy salvo.
Y eso es lo que realmente me salva en el juicio del fin. Es eso. Por eso es que en el llegar a la patria prometida, dice la Biblia que el mismo Dios, que en ese entonces era nuestro abogado y ahora es juez, van a estar queriendo entrar, y un grupo le dice, en tu nombre sacamos demonios. Pero Señor, si en tu nombre predicamos, y el Señor le va a decir, yo no los conozco. Hacedores de mal. ¿Por qué? Porque ese grupo estaba creyendo que por predicar era salvo. Que por, qué sé yo, por dar el diezmo era salvo. Por asistir a la iglesia era salvo. Y no es así. Es porque creyó en el único Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, para que se salve en el juicio. Y cuando vamos a Apocalipsis, por eso antes de hablar del juicio, él dice, ¿no? Vi a un ángel que predicaba el evangelio, es decir, la buena noticia de salvación. Por eso teman a Dios. O sea, en otras palabras, lo que dijimos ayer, den gracias a este Dios poderoso que nos considera. Y entonces, ¿cuál es el paso? Acéptalo. Acéptalo. Y deja que Él en ti haga las obras de bien que hay que hacer. ¿Saben que un día, yo cuando estaba estudiando en la universidad, al lado mío había un hogar? Y ese hogar, oigan, todos los días peleaba. Y cuando yo escuchaba que él le insultaba y ella le hablaba, yo me ponía a orar ahí. Decía, voy a ver qué pasa. Y saben, yo sentí que hice mal porque nunca me sabré, jamás. Yo cometí el grave error de no haber ido a la corte y decirles amigos, vecinos, yo les puedo ayudar. Yo tenía un cargo de conciencia. Así que cuando ya me estaban cambiando de ese lugar y el vecino se enteró, vino a la casa con una canasta de frutas y me dijo, pastor, y ni siquiera sabía mi nombre, porque yo nunca fui pastor Gustavo. Gracias así por todo lo que ha hecho por nosotros. Y yo, ¿cuándo hice algo por ti? No, se me fueron las lágrimas. No, es que yo no hice nada por ti. No, sí, y le voy a decir cuándo. Y me comenzó a mencionar momentos que ni siquiera me había dado cuenta. Cuando tú estás en Jesucristo, pues, mira, mientras más estás en Él y lo ves a Él, más indigno te sientes. Pero es que cuando yo veo a alguien que se cree saberlo todo, con el tema bíblico y que maneje todo, yo no veo a Cristo. Yo veo a alguien arrogante, de espíritu, de no sé, cualquier otra cosa menos de Cristo. Porque el que tiene a Cristo es como Él. Fíjate que Él nunca tuvo empacho de acercarse a los ladrones, a las prostitutas, a hablar con gente comprada, pero jamás utilizar su poder, siempre mantener un estado de siervo, de amigo. Entonces, cuando yo lo veo a Él y veo mi vida, yo digo, yo soy una porquería. Pero no que use esa palabra, aunque la Biblia dice que somos como tráficos, entonces será porquería de los padres. Es que claro, pero cuando estás en Él no te das cuenta, cuando estás haciendo bien. Por eso que una vez en una lección de escuela sabática dijo, el que dice que es humilde ya dejó de ser. Porque ya cree que es humilde. ¿Verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a aceptar a Jesucristo como tu Salvador? Ahora que está como nuestro intercesor, como nuestro abogado. Porque cuando llegue el tiempo del fin, ahí viene el dolor. El pastor Willón dice algo que me encanta. Dios viene a destruir el pecado.
Pero ¿y entonces por qué se muere? Dice la Biblia que los que van a morir, o los que van a salir culpables en el juicio final, son como la arena del mar, dice Apocalipsis. No se puede contar. ¿Por qué? Porque esa gente decidió, dice el pastor, agarrarse con uñas todo su cuerpo al pecado. En otras palabras, no quisieron soltar, no quisieron dejarse guiar. Por eso mucha gente va a morir, no porque Dios quiere matar, sino porque la gente no quiere soltar, no quiere darle el corazón a Cristo. Entonces, esta noche alguien está aquí. Y yo siempre hago las dos cosas. Primero, debe haber alguien que todavía no es bautizado. Entiendo yo que en una reunión así siempre alguien invita a otra persona. Pero como yo no les conozco a la mayoría, un poquito, no sé quién será, pero Dios sí sabe quién es. Y es más, a esa persona, Dios la trajo acá, para que escuche esto. No es invención de este hombre, es lo que está escrito aquí en la Biblia. Cuando estudia la profundidad, la Biblia enseña eso. Entonces, mi trabajo es decir, hacerte la invitación a que te entregues a este Señor, a este Dios Salvador que justifica, que salva, y que la salvación comienza hoy. Hoy, el que cree en él lo acepta, ¿sabes? Entonces, hay alguien aquí que todavía no es bautizado. No le estoy diciendo que lo voy a bautizar porque no hay ni agua acá, pero sí le estoy invitando a que se ponga de pie para decir: a mí me gustaría que yo ser salvo en Cristo. Yo me quisiera que Jesús tome mi vida. Yo me gustaría prepararme para ese momento. De aquí a 10 años, pero me gustaría prepararme. Exagero. Pero bueno, si es así, al menos tú tienes que ponerte pie y decir: yo quiero. Alguien que quiera ponerse de pie, que me deje orar. ¿Sabes que un día yo estuve sentado allá? Un día yo estuve sentado como tú. Y es más, ni siquiera sabía que algún día iba a terminar a predicar. Es más, cualquier cosa sabía menos hablar en público. Porque cualquier cosa, menos va a estar para hablar de la gente y creo que utilizando. Y yo algún día también tuve que ponerme de pie. Y no me arrepiento de haberlo hecho. Así que, ¿quién es la persona que esta noche quiere ponerse de pie para que el pastor ore, diciéndole: Señor Jesús, yo quiero que tú seas mi abogado, quiero que seas mi salvador? ¿Hay alguien que todavía no se entrega? ¿Usted no? ¿Hay alguien más como este hombre que se acaba de poner de pie que quiera decir eso? No tenga miedo, porque, escuchen, a mí sí me daría miedo estar en un lugar donde me digan: ¿cuántos quieren aceptar al diablo y a todos sus caídos? Y yo ni siquiera estuviera ahí. La invitación es aceptar a Jesús, a Dios. No hay nada malo. Hay alguien más que quiera ponerse de pie, así como este otro. Para llorar, Señor, aquí está. ¿Cómo se llama usted? Augusto. Augusto quiere que seas su salvador. Eso voy a hacer. ¿Hay alguien más aquí? ¿Muy bien? A usted espero que 10 noches. Muy bien. Siga confirmando. ¿Alguien más como estas personas quieran colocarse de pie? Ahora, hermanos, miren, aquí están estas 3 personas que se han puesto de pie. Pero hay más. No, creo que aquí no pasa. Alguien que está confundido. Adventistas que se han bautizado y que todavía no han entendido que las salvación es por si acaso. ¿Cuántos adventistas ya bautizados quisieran decir: Jesús, enséñame más de tu gracia? Quiero conocerte más como ese Salvador, no como el castigador que algún día me ¿Hay algo? Yo le pido eso todos los días a Jesús: déjame conocerte mejor. Nos vamos a orar por esa parejita de esposos y por Pausa. Querido Padre, Señor, te damos gracias porque cuando vamos a tu palabra podemos entender que en medio de este conflicto cósmico, en medio de este juicio, todos aquellos que se cobijan y que se esconden son salvos.
saldrán victoriosos. Por eso, señor Augusto y esa pareja de esposos se ponen de pie, porque ellos están diciendo públicamente: Jesucristo queremos que sea nuestro Salvador. Pero Padre, tú sabes que en el camino ellos tendrán que tomar esa decisión pública también del bautismo. Sígueles iluminando. Mientras ellos estudian la Biblia, Padre, síguelos animando. Y Padre, los que estamos de pie, algún día nos entregamos. Tal vez anduvimos confundidos. Tal vez aún nos hace falta conocerte. Así como Pablo algún día estuvo persiguiendo, Señor, a los cristianos hasta que tú te le presentaste. Y te pudo ver cara a cara. Así también nosotros, Señor. Déjanos conocerte cada día más y más para poder sentirnos felices de que en ti ya somos salvos. Y que esa felicidad nos haga obedientes, Padre. Nos haga fieles. En tus manos encomendamos nuestras vidas. Gracias por habernos permitido llegar a estudiar este mensaje. En el nombre de Jesús.